Bien, fijaos, el Dios de la tecnociencia. ¿Qué es la tecnociencia? Bueno, esta palabra, tecnociencia, es la tecnología científica. Fijaos que la ciencia ha hecho muchísimas cosas buenas, como sabéis. La medicina, sobre todo hoy, consigue curar enfermedades que antiguamente ni pensarlo que se curasen. Hoy los cánceres se curan, muchos cánceres se curan. Posiblemente llegará un día que el cáncer, todo tipo de cáncer será curado, pero surgirán otras enfermedades, porque de algo hay que morir, ¿verdad? El ser humano no va a ser eterno, aunque algunos creen que sí, que llegará un momento que el ser humano será eterno, pero la verdad es que mientras el Señor no vuelva y no cambie las cosas, el ser humano tendrá que seguir el ciclo de la vida natural. El profeta Isaías tiene un versículo que seguramente habréis leído en más de una ocasión, refiriéndose a los ídolos que había en Babilonia. Dice el profeta: no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Y es que el ser humano tiene una tendencia natural a fabricarse ídolos, a fabricarse dioses que no salvan. Y se hace estatuas de ellos, estatuas de madera, estatuas de piedra, estatuas de metal, de oro, de plata, de bronce, y las adora. Eso ha sido así a lo largo de toda la historia de la humanidad. El ser humano se ha inventado dioses, ha divinizado a las fuerzas de la naturaleza. Desde la más remota antigüedad, el hombre ha inventado dioses a su imagen y semejanza. No es que Dios creara, como dice la Biblia, al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre ha creado a los dioses a su imagen y semejanza. Y todavía existen ahí, por ejemplo, el dios Zeus, de las grandes religiones del mundo griego, del mundo romano, del mundo egipcio, del mundo mesopotámico. Todas las divinidades de las religiones antiguas y de las culturas antiguas fueron divinidades inventadas por los seres humanos. ¿Y por qué? ¿Por qué el ser humano, siempre tiene esa tendencia a inventarse dioses? Porque cuando algo no lo comprendían, por ejemplo, un relámpago. ¿Qué es un relámpago? Es fuego del cielo. Pues es que los dioses están enfadados. Cuando hay tormenta, cuando hay relámpagos, los dioses se han enfadado. Cuando hay sequía, cuando no llueve y no hay cosechas, los dioses se han enfadado. Entonces hay que hacer algo para que se vuelvan contentos, para que los dioses estén alegres, satisfechos con nosotros. ¿Y qué hacemos para que los dioses dejen de estar enfadados? Sacrificios. Sacrificios de animales. Ofrendas florales. Sacrificios de niños. Sacrificios de niños. Bebés que se llevaban a los pies del altar del dios y se mataban o se quemaban. El dios Moloch. Porque tenemos que tener a los dioses contentos para que nos permitan seguir vivos al resto. El ser humano ha creado dioses, pero es que todavía en el mundo, queridos hermanos, hay gente que tiene religiones con muchos dioses. El hinduismo, por ejemplo, tiene más de 300 dioses, de 300 millones de dioses. Y todavía siguen creyendo eso. Pensad que nosotros tenemos que presentar el Evangelio a criaturas. Ahora vivimos en un mundo que es muy diverso. Aquí en Badalona, en Tarrasa, en Barcelona, hay muchas religiones. Hay gente que cree en muchas cosas diversas. Por eso cuando uno llega con el mensaje de Jesús, con el mensaje de Jesucristo, pues tiene que ir con cuidado, con moderación, y saber con quién estás hablando, qué es lo que cree la persona que tienes delante. Y ir con delicadeza, con respeto.
Y decir, mira, yo te presento a este Jesús, que según la Biblia, porque cada cultura, cada religión tiene su manera de entender el mundo. Y la realidad es esa, que los seres humanos a lo largo de la historia han inventado dioses, pero dioses con sus imperfecciones, dioses que se casaban entre ellos, dioses y diosas, dioses que tenían hijos, y luego los hijos se peleaban y se mataban unos a otros. Y el politeísmo, ¿verdad?, que hubo en el mundo antiguo, con sus defectos, con sus pasiones. O sea, los mismos problemas humanos los trasladaron a los dioses, a las divinidades. Y siempre los dioses creaban al ser humano como un esclavo para que les sirviera al dios. Los hombres eran esclavos de los dioses. Pero nunca se produjo el caso al revés, que Dios creara al ser humano para morir por él en una cruz. ¿Cómo? ¿Que Dios muere en una cruz por el hombre? Si siempre los dioses han creado al hombre para que el hombre sea un esclavo de los dioses y les sirva. Esa es la originalidad del cristianismo. Y eso es lo que sigue siendo diferente en nuestro mensaje cristiano. Dios muere por el hombre en Jesucristo. Eso es lo extraordinario. Y ese es el mensaje que tenemos que seguir presentando en nuestro mundo. No obstante, llega a este mundo de dioses, de divinidades, a este mundo antiguo, llega el cristianismo, llega la revelación judeocristiana. ¿Y qué va a producir? Va a producir una desmitificación del mundo. Ya no existe el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de las cosechas, el dios de la pesca. Ya no hay que hacerle sacrificios a esos dioses, porque solo hay un Dios, que es el Dios creador. Eso es lo que dice la Biblia. Solo hay un Dios que es el Dios creador. Y los malos espíritus, las epidemias, la fertilidad de los campos, ya no hay que tener relaciones de prostitución sagrada, como tenían las antiguas religiones. Había sacerdotes que se prostituían con las sacerdotisas para que los dioses dieran fecundidad a los animales y a la tierra. Ese era el sentido de la prostitución religiosa. Y cuando el apóstol Pablo llega a Grecia y a Roma y se encuentra con todo eso, se escandaliza. Dice, ¿pero qué hacéis? El Dios que lo ha creado todo es el que controla el mundo. Esto está mal, estos rituales. Y claro, el apóstol Pablo en Grecia entra en el templo de Afrodita y ve cómo los sacerdotes vivían, cómo las sacerdotisas, las ofrendas que hacían, y se escandaliza. No. Y dice, he visto que tenéis muchos dioses, pero hay uno que pone al Dios no conocido. Fijaos que era inteligente el apóstol Pablo. Dice, a ese que no conocéis todavía es al que yo os vengo a presentar. Ese es el Dios que creó el mundo y que hizo todas las cosas y que se revela en Jesucristo. Y claro, muchos creyeron y se convirtieron, pero otros dijeron, no, es posible esto. Ya te oiremos hablar de otro día, ¿verdad? Bueno, como ocurre hoy, hay gente que quiere oír y hay gente que no quiere oír. Bien, hoy vivimos en una cultura que podríamos decir que es una cultura científica, que se basa en la ciencia, como hemos visto antes. ¿Cuándo surge la ciencia? Bueno, la ciencia que hoy tenemos surge a finales del siglo XVI, XVII, siglos XVIII, lo que se llama el Renacimiento, el renacimiento de la ciencia, de las artes, de la cultura, de la literatura. Y todos los científicos de aquella época eran creyentes. Creían que Dios había creado el mundo y que Dios se revelaba de dos maneras. Dios se revela en la Biblia, que es la revelación escritural, la revelación de la escritura, pero también Dios se revela en la naturaleza, en la creación. Es decir, es la revelación
natural. Es decir, fijaos en aquel texto del apóstol Pablo, hablando a los romanos, les dice, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Las cosas que hay en la creación, en el mundo, viendo las plantas, viendo las aves, viendo los peces, viendo al ser humano, viendo los niños, uno puede, viendo las estrellas, el firmamento por la noche, uno puede descubrir que detrás de eso está Dios. O sea, es la revelación de la naturaleza, la revelación del mundo natural. Dios habla en la Biblia, con letras, con palabras, con frases, pero Dios habla también en el mundo de la creación. Es la doble revelación de Dios. Y eso lo creían todos los científicos de aquella época. Porque cuando estudian la naturaleza, se acercan a la naturaleza con la idea de que estaban estudiando a Dios. O sea, los primeros científicos eran creyentes y al estudiar el mundo eran conscientes de estar estudiando la obra del Creador, la obra de Dios. Hoy vivimos en una cultura que es científica, que como sabéis ha logrado espectaculares avances científicos. La tecnociencia ha hecho cosas maravillosas, ha podido poner seres humanos en la Luna, imaginaos viajar de aquí a la Luna, y hoy la ciencia ha conseguido hacer artefactos que casi están saliendo ya del sistema solar. Han llegado a los últimos planetas del sistema solar. Tardan muchos años en llegar, pero desde allí nos envían información, nos envían fotografías de cómo es Plutón, por ejemplo, cómo son los planetas de allí. Eso lo ha conseguido el ser humano. El ser humano hace hoy operaciones quirúrgicas con robots. Son robots los que llevan el bisturí y cortan por lo sano. Aunque el científico, el médico tiemble, el temblor natural que tenemos los seres humanos, el robot no tiembla. Y el científico lleva las máquinas del robot y hacen operaciones precisas que antes no existía. Somos capaces de volar por los aires como las aves, como los pájaros en aviones. Nos comunicamos en tiempo real con cualquier parte del mundo, incluso nos vemos la cara en los teléfonos móviles. La ciencia ha hecho grandes cosas y esto no podemos negarlo. La tecnología científica ha beneficiado notablemente la vida humana. Ahora bien, ¿todo lo que ha hecho la ciencia es bueno? Esa es otra cuestión. Todo lo que ha conseguido la ciencia, no todo ha mejorado nuestra vida. Hay algunas cosas que son consecuencia de la ciencia. No es porque la ciencia sea mala o buena, la ciencia es neutra, la ciencia es como unas tijeras. Pueden servir para cortar un tejido o pueden servir para apuñalar a alguien, según el uso que se les dé, ¿verdad? Pues la ciencia es igual. Hay cosas de la ciencia o derivaciones de la ciencia que están perjudicando notablemente nuestro planeta, nuestro mundo. Por ejemplo, todos tenemos un móvil. Estamos tan habituados al móvil. ¿Quién puede vivir hoy sin un móvil? Y nos ha facilitado mucho la vida, ¿verdad? Pero, hermanos, para hacer un móvil se requieren elementos químicos que se producen en lo que se llaman las tierras raras, que son tierras abundantes en determinados lugares, pero esos productos químicos que están ahí en esas tierras raras y que forman parte de nuestro teléfono, que nos permiten ver la luz, las imágenes, los altavoces, oírlos muy bien, la música, la voz de las personas, esos elementos químicos, para obtenerlos, se contamina notablemente el planeta. Además, suelen estar en países pobres, y la gente que extrae estos materiales trabajan como esclavos por poco dinero, prácticamente en régimen de esclavitud. Es decir, las cosas buenas que ha logrado la ciencia, si se aplican mal, algunos ya están diciendo que los productos químicos estos para hacer los móviles se acaban en 10 años.
En 10 años acabarán. O sea que tendremos que desarrollar nuevos productos, pensar en nuevos elementos químicos para seguir teniendo teléfonos. O sea, el ser humano siempre ha actuado así. La física es muy buena, pero fueron físicos los que idearon bombas atómicas. ¿Por qué? Porque detrás estaban los militares. Defensa, ataque, la guerra, el tema de la guerra. Bien, por tanto, hoy sabemos que no todo lo que la ciencia puede hacer es deseable, es preferible que se haga, sino que hay cosas que no son tan buenas. Sin embargo, a pesar de todo, hoy muchas personas no creen en Dios, no creen en la religión, pero creen en la ciencia. Hay muchas criaturas que, podríamos decir, son fanáticas de la ciencia y creen que la ciencia es la salvación de todos, que cuando esta tierra se nos haga pequeña, porque hayamos destruido todos los productos químicos, hayamos agotado los recursos naturales, siempre la ciencia nos salvará. La ciencia nos llevará a otros planetas. Ahora ya se está investigando Marte, a ver si se pueden poner bases en Marte para podernos ir a vivir allí. Imaginaos si ya es difícil la vida en la Tierra, ¿cómo será en Marte? Que no podemos respirar libremente, hay que ir con trajes espaciales y tal, ¿no? Pues la tecnociencia se ha convertido actualmente en un objeto de culto, en un objeto de adoración, y ya hay muchos aparatos tecnológicos que se veneran más que a las personas. En muchos países hay gente que está dispuesta a morir por la ciencia. De hecho, hace un par de años en Barcelona ocurrió un accidente, un desgraciado accidente, un muchacho que perdió el móvil, se le cayó en una especie de mamut, de esto, una escultura de un mamut de las ferias, se le cayó por una pata y él se metió allí intentando cogerlo, pero claro, pudo entrar pero no salir y se ahogó, se quedó allí sin poder respirar, porque quería coger su móvil. Eso es un accidente que demuestra hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a venerar la ciencia. Pero la Biblia dice que no debemos venerar la obra de nuestras manos. La ciencia tiene cosas muy buenas, respetables, pero la ciencia, el amor, la idolatría de la ciencia puede acabar con la libertad humana. Sin embargo, la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Esto también quiere decir que no debemos nunca adorar la obra de nuestras manos, porque a veces tenemos tendencia a adorar lo que hemos hecho nosotros mismos, lo que hemos fabricado nosotros mismos. La ciencia actual es muy distinta de la ciencia del siglo XVI. Los científicos de hoy también son muy diferentes a los científicos que hubo en la época del Renacimiento. En aquella época todos creían en Dios. Muy pocos ateos había en aquella época. Sin embargo, eso también ha cambiado. Y al abandonar la idea de un creador sabio y omnipotente que tiene un propósito para nuestra vida, al querer vivir según las normas que yo hago y no las normas del creador, el ser humano está cometiendo atrocidades en la sociedad y en la naturaleza. La ciencia, como todos los ídolos, tiene también su lado oscuro y tiene también los pies de barro, como aquel famoso ídolo de que nos habla la Biblia. ¿Cómo se originó la ciencia moderna? Bueno, pues ya lo hemos visto. Los científicos del Renacimiento iban a estudiar la naturaleza porque estaban colaborando con el descubrimiento de Dios. Por ejemplo, Isaac Newton, que se considera en el año 1727, fue el gran físico, un hombre muy competente, un hombre que descubrió la ley de la gravitación universal, porque se atraen los cuerpos
las leyes de la mecánica clásica, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que no se dice, casi nunca, es que Newton escribió más libros de teología y de Biblia que de física. Esto no se dice nunca. Newton fue un gran teólogo, y sí que efectivamente él era un gran físico y un gran pensador y descubrió muchas cosas, pero él siempre tuvo respeto por la palabra de Dios. Eran científicos de primera línea en su época, pero creían que Jesucristo había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, los científicos hoy ya no son así. Los científicos dejaron de creer en Dios en líneas generales. ¿Y por qué? ¿Por qué en general la ciencia dejó de creer en Dios? Por lo que se llama el positivismo, el movimiento positivista. En el siglo XIX, Augusto Comte, un filósofo, un sociólogo, un pensador, escribe este libro, Discurso preliminar sobre el espíritu positivo, lo que se llama el positivismo, y este hombre viene a decir que Dios no existe. Compara el cristianismo o la religión judeocristiana de los judíos y de los cristianos, la Biblia, la compara con las divinidades antiguas. Y él dice, igual que antiguamente había muchos dioses, había mucho politeísmo, mucha mitología politeísta, el cristianismo es una mitología más. Las religiones todas son falsas, viene a decir. ¿Qué es lo único verdadero? ¿Qué es lo único positivo? La ciencia. La ciencia es lo positivo. Y esta idea del positivismo va a calar en el pensamiento de Europa, de toda Europa, del siglo XVIII, XIX, y en el XX, y en el XXI, en el que estamos. Ese positivismo, pues empieza a decir, ¿cómo surge el mundo? Pues lo que hemos visto en la conferencia anterior, por casualidad. La materia se crea a sí misma. Y entonces llegamos hasta el día de hoy y decimos, ¿y cómo surge la vida? Por casualidad. La materia muerta, la materia inorgánica, los elementos químicos se unen, no sabemos por qué, no sabemos siguiendo qué leyes, se unen entre sí y forman moléculas. Y esas moléculas se vuelven a unir y forman macromoléculas como el ADN, como los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y esas moléculas siguen evolucionando y originan la primera célula en el mar, en el agua, se forma la primera célula. Y esa célula se divide, se reproduce, no sabemos con quién, ella misma se divide por mitosis y así a lo largo de millones de años pues forma seres invertebrados, estrellas de mar, erizos, gusanos, y algún pez más listo que los otros se atreve a salir del agua y empieza a caminar por la tierra. Es aquella famosa serie, aquella película para los niños que nos hacían por la tele, ¿verdad? Que sale del agua y se convierte en un anfibio y luego en un reptil, en un pájaro, en un mamífero y al final sale el ser humano. En fin, todo eso lo ha hecho la naturaleza por casualidad. Bueno, ¿por qué? Porque la naturaleza es sabia. O sea, fijaos lo que ocurre. Se rechaza a Dios y se crea otro ídolo, otro dios. Bueno, más que un dios, una diosa. La naturaleza. La naturaleza es diosa, porque la naturaleza lo hace todo, la naturaleza es sabia, es inteligente y la naturaleza no necesita a Dios. No necesita ningún ser sobre. Pero eso es un acto de fe. También se le podría llamar a eso religión. Es la religión del cientificismo o cientificismo, según los diccionarios. El cientificismo, pues es eso, es creer que la naturaleza se ha hecho a sí misma, que la ciencia
lo explica todo. Y este hombre, este Auguste Comte, tiene lo que se llama la teoría de los 3 estados de la humanidad. La idolatría de la ciencia moderna hoy surge básicamente a este hombre. Este hombre decía, en su libro escribe, yo esto lo explico en un libro que no he traído hoy, se me ha agotado, ya me he quedado sin él, que se llama Sociología, una desmitificación, no sé si alguien lo tiene, ahí lo explico esto, toda la historia. Este hombre decía lo siguiente, que el mundo ha pasado por 3 etapas. El ser humano, la sociedad humana, ha pasado por 3 épocas, por 3 etapas. La primera era la etapa religiosa o la etapa teológica. Él llamaba a esta época la infancia de la humanidad. Es decir, éramos como niños cuando creíamos en Dios. Fijáis lo que está diciendo. Los niños son inmaduros. Los niños no saben nada de la vida. Saben lo que les dicen los papás y los maestros, nada más. Pues en esta etapa religiosa, él dice, es la infancia de la humanidad y ahí pues hay múltiples creencias. El fetichismo, es decir, los pueblos aborígenes de muchas culturas se inventan un dios, ponen allí un árbol con forma, los culpen con forma de dios y le adoran al fetiche, al ídolo, ¿verdad? Eso es los primeros rudimentos de religión, decía él. Luego, más tarde, aparecen muchos dioses. Es el politeísmo de Grecia, politeísmo de los mesopotámicos, el politeísmo griego, el politeísmo egipcio, hay toda una serie de... esa ya es otra etapa de la religión. Y finalmente aparece el monoteísmo, un solo Dios. O sea, lo mete todo en la misma infancia de la humanidad, en la etapa religiosa o teológica. Pero después, a medida que la humanidad avanza, viene la segunda etapa, la etapa metafísica o abstracta. Esta ya es la etapa más filosófica, decía él, y eso ya no es la niñez de la humanidad, sino la juventud. Los jóvenes saben más que los niños, pero son un poco alocados todavía, ¿no? Entonces él decía, es la juventud de la humanidad. Aquí ya el hombre empieza a filosofar. ¿Qué es el ser? Aparece ahí una disciplina que es la ontología. La ontología es la ciencia que estudia el ser. ¿Qué es el ser? Y aquí ya empieza el razonamiento humano. Es la etapa de los filósofos. Aristóteles, Platón, los grandes filósofos que ha tenido la humanidad, ya el ser humano se está alejando de la religión un poco. Y finalmente llega la etapa científica o positiva. Esta ya sería la madurez de la humanidad. El hombre ya, aquí ya es maduro, ¿verdad? Porque ya no necesita a Dios, no necesita la filosofía, solo necesita la ciencia positiva. Y sabe que la verdad solo está en las leyes de la naturaleza. ¿Y qué hubo antes del mundo? No podemos saberlo. La ciencia eso no lo puede saber. Por lo tanto, es una pregunta absurda. ¿Qué hay al norte del Polo Norte? Decía Hawkins. Es absurdo preguntarse esas cosas. Por lo tanto, hoy la etapa madura de la humanidad es la ciencia positiva. Es lo que diga la ciencia. Y hoy sabemos que los sociólogos como Augusto Comte se equivocaron por completo, porque Comte pretendió llevar este método, esta explicación suya de cómo ha evolucionado la humanidad, a áreas humanas como la política, la moral, la religión, de la misma manera que el positivismo, que la ciencia se aplicaba en matemáticas, en física, en química, en biología, y fue un fracaso total. Porque cuando uno intenta inventarse leyes para gobernar la sociedad, se encuentra con muchos problemas.
Y si no, que se lo pregunten a la señora Colau, ¿verdad? Cuando uno quiere imponer leyes a la sociedad, el ser humano enseguida se rebota, es decir, a ver, si eso yo no lo veo justo, pues no estoy de acuerdo, y más ahora en una democracia donde todo el mundo puede votar, ¿no? Pues esto pasó también en aquella época. Augusto Comte quiso poner esa teoría suya, que se había imaginado él, quiso llevarla a la sociedad y quiso hacer como una ciencia de la sociedad, y ahí es donde fracasó estrepitosamente. Hoy se consideran las teorías de Comte como un mito social sin aplicación en la realidad. Fue algo, una anécdota de aquella época, pero que hoy ya nadie cree en esa teoría. Bueno, eso de que nadie cree, no creen en estas tres etapas de la humanidad, en estos tres estados, pero la idea que subyace detrás sí que mucha gente la sigue creyendo. Por ejemplo, hay un científico, Jesús Mosterín, en su libro Ciencia Viva, que escribe lo siguiente: los límites del universo inteligible quiere decir que podemos entender, el universo que podemos ver y que podemos comprender, son los límites de nuestros recursos intelectuales. Solo un Dios, fijaos que lo escribe con minúscula, solo un Dios podría alcanzar ese límite y lograr que su universo inteligible coincidiera con la realidad misma. Por desgracia, todo parece indicar que los dioses no existen. Eso es lo que pensará él, ¿verdad? Todo parece indicar que los dioses... Sí, yo creo que tiene razón. Todo parece indicar que los dioses no existen. Pero Jesús de Nazaret, que caminó por la tierra y que resucitó al tercer día, ese sí que existió en la tierra y sí que sigue siendo el Hijo de Dios. Es decir, no existen los dioses de las antiguas mitologías, pero sí que existe el Dios de la Biblia, que nos creó con un sentido, con una convicción y con una intención determinada e inteligible. O sea que las ideas de Comte pasaron a la historia, pero todavía hay muchos científicos escépticos que siguen dudando de la palabra de Dios. Sin embargo, también hay científicos de primera línea, como hemos visto antes, que opinan lo contrario. Hay un investigador cristiano que se llama Alistair McGran, que tiene este libro, La ciencia desde la fe. Él es cristiano evangélico, es del Reino Unido, y este libro se lo publicó Spasa-Calpe, o sea que es una editorial prestigiosa, y él escribe en este libro: los seres humanos somos libres de elegir nuestras propias historias de sentido. ¿Qué es una historia de sentido? Pues una historia que nos explica cuáles fueron nuestros orígenes. La Biblia nos da un sentido, que fue el Creador quien nos hizo. Y tenemos derecho a rebelarnos contra los relatos estrechos y limitadores que nuestra cultura trata de imponernos. Hoy vivimos en una cultura que intenta imponernos ciertas cosas. Cosas que la Biblia dice que están mal, pero nuestra cultura nos dice que están bien. Estilos de vida que la Biblia llama pecaminosos, hoy se dice que todo el mundo tiene derecho a vivir como le dé la gana y debemos respetarlo. Y no podemos decir, no podemos censurarlo, no podemos decir eso está mal, porque en nuestra cultura se cree que está bien. Y este es lo que dice aquí McGran. Tenemos derecho a rebelarnos contra lo que se nos quiere imponer, porque nuestras convicciones cristianas son diferentes. Por supuesto, tenemos que vivir con respeto a los demás, de manera honesta, de manera humilde, pero no podemos llamar a lo negro blanco. De manera que la supuesta muerte de Dios que predicaba el famoso filósofo Nietzsche en su época, a finales del siglo XIX, y el desencantamiento del mundo, que fue motivado por el desarrollo de la ciencia, de decir, no, detrás del relámpago no hay un Dios. El relámpago es un fenómeno físico que se produce
por un choque de cargas eléctricas distintas entre la nube y la Tierra. Y siempre que se produce eso, salta la chispa, igual que saltan las chispas con dos cables eléctricos. Eso es lo que la ciencia descubre, ¿no? Pues esa supuesta muerte de Dios y ese desencantamiento del mundo también trajo parejo la crisis de sentido que embarga hoy a muchas criaturas. Es decir, el gran desarrollo de la ciencia y el menosprecio de la creencia en Dios, eso ha generado en muchas criaturas una crisis de identidad, una crisis de sentido. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vivo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué tengo que tener hijos? Prefiero tener perro o gato. ¿Por qué tengo que comer como los demás? Yo quiero comer de otra manera. Hay una crisis de identidad, hay una crisis de valores porque no sabemos cuál es el sentido de nuestra vida. Hemos perdido ese sentido. Se ha borrado, se ha intentado borrar, se intenta borrar todavía. Y la única alternativa que algunos encuentran es aferrarse a la ciencia, a la tecnociencia, a los descubrimientos que hace el propio ser humano. Y si la Tierra se nos agotara, bueno, pues nos iríamos a Marte a plantar patatas transgénicas en invernaderos burbuja hasta que apareciera algún otro exoplaneta con características adecuadas para volvernos a trasladar. Por eso hoy la NASA y tantas empresas científicas están buscando desesperadamente lugares donde vivir. Vivimos en una época peligrosa. Tenemos armamento suficiente para destruir la Tierra y la vida humana. Quizá las bacterias sobrevivan, pero nosotros no, si estallara una guerra de esas características. Pero, hermanos, ¿no sería mejor, en vez de gastar tantos millones de dólares y de euros en querer trasladarnos a Marte, en mejorar las condiciones de este planeta, en respetar las tierras productivas, en respetar las selvas, los bosques, al ser humano que vive en ellas, en que hubiese más justicia social entre el mundo rico y el mundo pobre, que los ricos no fueran tan ricos para que los pobres dejaran de ser pobres? ¿No sería mucho mejor eso que invertir millones en irnos a Marte? Yo creo que eso sería más bíblico, más cristiano. Pero el ser humano que no cree en Dios, que solo cree en el poder, en el dinero, en la influencia, en la manipulación de las sociedades, no está por esas cosas. Y ese es uno de los problemas, la triste realidad, 1000 veces confirmada, de que la tecnología sin escrúpulos no libera al ser humano, sino que destruye el planeta y destruye la misma condición humana. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Bueno, Dios es celoso, dice la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios celoso que no acepta ningún ídolo, ni siquiera la ciencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios contracultural, porque va contra la cultura de los ídolos. Ídolos de la antigüedad y ídolos modernos. En el Antiguo Testamento vemos que Dios acepta a Israel, elige al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es que era más bueno. Los israelitas eran más buenos que los demás, se portaban mejor que los otros pueblos, eran más inteligentes. Bueno, hoy sabemos que ha habido muchos judíos inteligentes, y lo siguen siendo. Ahí están los espías informáticos, los mecanismos para espiar los tienen en Israel. Sino, Dios elige al pueblo hebreo para darle una misión.
No porque fuesen más listos, más guapos que nadie, o se portaran bien. Dios elige al pueblo de Israel para que prediquen su nombre por toda la tierra. Vosotros vais a ser mis portavoces, mis voceros. Vosotros vais a acabar con la superstición de los otros pueblos. Vosotros vais a acabar con la idolatría y vais a contribuir a que el mundo sea mejor, más solidario, más respetuoso con el ser humano, para que el hombre no sea un esclavo de los dioses, sino que tenga dignidad, porque el ser humano, el hombre y la mujer, son imágenes de Dios y merecen respeto. El Señor Jesús tampoco aceptó a los ídolos de su tiempo. Ídolos como el poder, incluso el poder religioso que había deformado la religión, había deformado la voluntad de Dios. No aceptó la injusticia de este mundo, el Señor Jesús. No aceptó el legalismo de los fariseos. No aceptó la falsa religiosidad. No aceptó muchas cosas y se rebeló contra ellas. Claro, por eso lo condenaron a muerte. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Fijaos, qué pregunta tan equivocada. El Señor Jesús había dicho que vosotros seréis mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pero no cae en la cuenta de que la pregunta estaba mal formulada. No es qué es la verdad, sino quién es la verdad. Tenía la verdad delante de él mismo y no se dio cuenta. La verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Y él pensaba en un qué filosófico, en un qué científico, porque en aquella época los romanos y los griegos pensaban todavía en la mentalidad de Aristóteles y de Platón. ¿Qué es la verdad? En plan filosófico, la verdad es lo que nosotros vemos, los hechos reales, los objetos materiales, pero el Señor Jesús está hablando de otra clase de verdad. La verdad que da sentido a nuestra vida es Dios, es Jesucristo, es la vida eterna que Él nos proporciona. De manera que la Biblia nos enseña que las personas fueron creadas para amarlas y las cosas para utilizarlas. Sin embargo, en nuestro mundo se ha invertido el orden. Se aman las cosas y se utiliza a las personas. Los objetos tienen más valor hoy que los seres humanos. Hemos trastocado la voluntad de Dios y este caos moral nos ha llevado a la actual situación ecológica que vive el planeta. Nos ha llevado a la desigualdad humana que afecta profundamente a la dignidad y a los derechos humanos. Nuestro mundo, hermanos, necesita un cambio de mentalidad. Estamos viendo cómo no hemos aprendido nada en tantos milenios de historia. Seguimos matándonos en las guerras y usando armamento para intimidar a los demás. Para que la vida en este planeta pueda continuar hasta que el Señor venga, la sociedad necesita un cambio cultural, un cambio ético y un cambio espiritual que consiste en volver a la palabra de Dios. Debemos volver al único Dios, porque la Biblia nos habla de amar al prójimo y no de utilizarlo como si fuera un medio, porque cada persona es un fin en sí misma. La tecnología y la ciencia pueden solucionarnos muchos problemas humanos, es verdad, pero es necesario ponerlas también al servicio de los más vulnerables, de los más necesitados, de los más débiles. El mundo tiene que comprender que la ciencia por sí sola no es capaz de cambiar el corazón del ser humano. La ciencia tiene muchas cosas buenas, pero no cambia al hombre. La ciencia y la técnica no pueden salvarnos, como muchos creen hoy. El libro de Proverbios
nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón no lo puede guardar la ciencia. Solo un verdadero cambio del corazón nos puede hacer progresar como personas y progresar como sociedad, porque vamos a hacer un mundo mejor para las generaciones venideras, pero no un mundo peor. El desarrollo tecnológico y económico no está dejando un mundo mejor. No estamos progresando, estamos retrocediendo. La verdadera felicidad y el auténtico progreso humano no consisten en tener cada vez más cosas, más objetos materiales, sino en relacionarnos adecuadamente con nuestro Creador, en relacionarnos con Dios a través de Jesucristo, en relacionarnos con las demás personas, con el resto de la creación que Dios hizo. La mayor alegría de vivir y el mejor progreso es aquel que nos proporciona el amor. Como dijo el apóstol Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que verdaderamente puede hacernos progresar como personas y como sociedad es entender la felicidad en términos de relación con los demás. Lo que hace la Iglesia cada domingo, cada reunión, cuando nos juntamos, relacionarnos unos con otros, eso es crecer en espiritualidad. Eso es crecer en amor. Esa es la voluntad de Dios. Pero aislarnos, individualizarnos, que cada uno vaya a la suya, y si te he visto no me acuerdo, ignorar las necesidades de los demás hermanos, los problemas, las angustias, las aflicciones, eso no es bíblico, eso no es cristiano. En pocas palabras, hoy más que nunca, en vez de idolatrar esas ventajas que supuestamente nos ofrece la tecnología científica, estamos llamados a vivir de una manera más sencilla para que todos puedan vivir. Afortunadamente nosotros, queridos hermanos, vivimos en lo que se llama el primer mundo, el mundo de la abundancia. Y aunque hay muchas deficiencias en nuestra sociedad, vivimos muy bien. Cuando uno viaja a algunos continentes, a algunos países, se da cuenta de cómo viven otras criaturas y de los problemas que tienen cada día. Algunos ni siquiera tienen acceso al agua potable para sobrevivir, mientras nosotros a veces derrochamos el agua, ¿verdad? Pues eso tiene que cambiar. Y el cambio no va a venir de la ciencia, porque la ciencia es amoral. El cambio va a venir de los corazones arrepentidos, que declaran y que viven el mensaje de Jesucristo en sus vidas. Como dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estamos esperando que el Señor Jesucristo se manifieste definitivamente y debemos seguir esperándolo a pesar de todos los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de las pandemias, a pesar de los sufrimientos. Esa es nuestra gloriosa esperanza. Muchas gracias y que el Señor os bendiga. Bien, pues como hemos acabado con un tiempo, tenemos un cuarto de hora, tenemos 20 minutos, pues si alguien tiene alguna pregunta, pues puede hacerla. Levantando la mano. Levantando la mano, no todos a la vez.
Sí, por aquí hay una pregunta. Sí, es una buena pregunta. En el mundo existe el mal. O sea, vivimos en un cosmos, en un universo que está sometido al mal. Ese es el mensaje de la Biblia. Y hay un mal que es culpa nuestra, hay un mal que se debe al ser humano, en rebeldía a Dios, todas unas consecuencias negativas que se debe al egoísmo humano, pero también hay un mal natural, que no es culpa del hombre. Por ejemplo, los terremotos. Este terremoto que ha habido en Turquía recientemente, los maremotos como el de Indonesia, las catástrofes naturales. ¿Por qué ocurren las catástrofes naturales? No es culpa del hombre. Que las placas tectónicas choquen a una profundidad en la corteza terrestre y que se libere mucha energía y esto haga que las ciudades que hay en la superficie de la Tierra se rompan y caigan los edificios. Bueno, quizá la responsabilidad humana sería haber construido la ciudad ahí, donde está esa falla, ¿no? Por ejemplo, la famosa falla de San Andrés, que se sabe que algún día va a haber un terremoto que va a destruir toda la ciudad. Bien, pero eso es otra cuestión. En realidad, el problema es por qué ocurren los terremotos. ¿Hay algo bueno en eso? Si hablamos con un geólogo, o con la geología, los geólogos nos dirán, sí, hay cosas buenas en los terremotos. ¿Cómo? Cuando nuestro planeta es como una naranja, ¿verdad? La Tierra es como una naranja. La corteza, la cáscara, la piel de la naranja es la corteza terrestre, pero los gajos sabrosos es lo que se llama el manto y luego hay un núcleo que es de hierro, de níquel y hierro. Entonces, esa estructura de la Tierra es idónea, es adecuada para que nosotros podamos vivir en la superficie. Si no fuera por eso, no podríamos vivir en el planeta. Eso no lo he explicado, pero lo explico ahora. Porque el calor que genera ese núcleo se puede mover, es como una dinamo, como un imán, eso genera calor. Y el manto está fundido, las rocas están fundidas. Y cuando hay un terremoto, se rompe la corteza y evidentemente pues hay todo un desequilibrio, pero por esas grietas de la ruptura de la corteza puede surgir magma, lava, y la lava produce volcanes, los fenómenos volcánicos. La lava es muy rica en materiales químicos. La lava lleva productos químicos que fertilizan la tierra, fertilizan la corteza terrestre. Y eso hace que la agricultura cerca de las zonas volcánicas sea muy buena. En las Islas Canarias tienen una agricultura porque la tierra está llena de elementos químicos nutritivos para las plantas. O sea que la liberación de esos materiales enriquece, fertiliza la tierra, eso produce plantas, produce vida, produce animales y eso a la larga nos beneficia. Claro, nos perjudica terriblemente si mi casa está encima o si está debajo de un volcán, como ocurrió en La Palma. Pero si nosotros nos subimos a la óptica de Dios, del Creador, y vemos todo el cosmos, todas las explosiones de supernovas, la formación de estrellas, cómo evoluciona la Tierra, cómo cambia con el tiempo, todo parece un plan para permitir la vida en este planeta. Y aquellas cosas que pueden ser malas para nosotros tienen también su lado positivo, que pueden ser beneficiosas como lo es la ciencia. Tiene cosas buenas y tiene también cosas malas. Más cuestiones. Recientemente salió que el núcleo de la Tierra está en constante giro
dicen que se ha pausado, incluso está girando de forma inversa. ¿Qué consecuencias puede tener eso para la vida humana aquí en la Tierra? Bueno, eso ha ocurrido muchas veces. O sea, la inversión del giro del núcleo terrestre no ha ocurrido solo ahora. A lo largo de la historia sabemos que ha ocurrido. Hay datos donde eso se ha frecuentado y el ser humano ha seguido viviendo. No ha habido alteraciones del ritmo de vida. Es algo que forma parte de la propia existencia del núcleo de la Tierra y no es algo catastrófico que diga para decir va a ser el fin del mundo. No. Son cosas que ocurren. Eso influye también en el eje de la Tierra, el eje de la Tierra también ha ido variando. Es decir, hay registros históricos que los 23,3 grados, esos han ido variando, incluso el campo, la polaridad del campo magnético de la Tierra, polo norte, polo sur magnético, que es lo que orienta nuestras brújulas, eso también ha ido variando, pero la Tierra sigue. Pensad en una cosa, la Tierra está dando vueltas sobre sí misma, el movimiento de rotación, lleva ya millones de años dando vueltas. Y se le ha detectado que se está frenando a razón de pocos décimas de segundo. Es como una peonza que alguien le dio vueltas y sigue y sigue y sigue. Y no solo ese movimiento de rotación, sino también el movimiento de traslación alrededor del Sol, que dura un año y que tienen las estaciones ahí. Bueno, pues todo eso está funcionando a la perfección y está permitiendo la vida. Ahora, ¿cuánto tiempo le queda a la peonza de dar vueltas? No lo sabemos. Según las variaciones registradas históricamente, pues algunos dicen, bueno, aún le quedan muchos millones de años de seguir así, ¿no? Pero eso nadie lo sabe, o sea, porque puede haber perturbaciones en cualquier momento. Pero lo que es sospechoso es que todo funcione tan bien después de tanto tiempo y que aparentemente no haya cambios bruscos, catastróficos, ¿verdad? En todo este asunto. ¿Sí? Un poquito más pregunta. En el libro de Génesis tenemos la historia de Noé, ¿no? Y ahí en el libro de Noé no recalca que tuviera ningún maltrato, sino recalca lo que han hecho en el puerto. Entonces la pregunta es, habiendo visto un poquito la situación del universo, ¿usted cree que cuando los tiempos de Noé podría ser el tiempo de Pangea? ¿Del continente? Sobre este asunto, en el mundo protestante, en el mundo evangélico, hay dos posiciones. La de los creacionistas de la Tierra joven y la de los creacionistas de la Tierra vieja. Los creacionistas de la Tierra joven creen que el mundo solo tiene 6.000 años o unos pocos miles de años y que los días de Génesis fueron días de 24 horas. Claro, al decir esto, ellos rechazan todo lo que dice la ciencia actual. Rechazan el Big Bang, rechazan que el mundo tenga, que la Tierra tenga 4.800 millones de años y que el mundo tenga 13.800 millones de años. Rechazan todo este sistema. Entonces ellos dicen que la reconfiguración de todos los continentes de la corteza terrestre a partir del Pangea, el Pangea era, al principio se cree, solo había un único continente. O sea, todo era agua y un único continente que se llamaba Pangea. Entonces, este continente, no sabemos por qué, se resquebraja, se va rompiendo a trocitos como un puzzle y aparece Eurasia, aparece África, aparece América, aparece la Antártida, Oceanía, y cada uno se van separando y todavía hoy se están moviendo. Por ejemplo, si os fijáis en Sudamérica, toda la zona de Brasil, parece que encaja perfectamente con África. Si lo juntamos, encaja bastante bien. Entonces, Alfred Wegener, que era un geólogo y geógrafo,
lanzó esta teoría, la teoría de la tectónica de placas, la deriva de placas. Entonces, los creacionistas que dicen que sí, que esta teoría puede ser cierta, pero en vez de haber ocurrido a lo largo de millones de años, pudo haber ocurrido mucho más pronto, que el Pangea se resquebrajó como consecuencia del diluvio universal y todas las capas de los estratos sedimentarios que hoy encontramos en la Tierra con fósiles y tal, todo eso fue consecuencia del diluvio universal, del diluvio de Noé, de un año, y ahí se formaron. Claro, los creacionistas de la Tierra Vieja dicen, eso no puede ser. A ver, que el mundo tenga solo 10.000 años, como mucho, eso no puede ser, porque tenemos constancia de que hay capas en los lagos. Hay un lago en Japón que cada año se deposita una capa delgada de milímetros de limos especiales, y si uno analiza los años que hay en ese lago, te salen 800.000 años, muchos más. Entonces, hay muchos datos de la arqueología, de la paleontología, que dicen que la Tierra debe tener mucha más antigüedad. Y otro dato es, por ejemplo, la luz de las estrellas. Si nosotros estamos viendo la luz de estrellas que están a millones de años luz de nosotros, es porque esa luz ha tenido que viajar por el espacio a 300.000 kilómetros por segundo hasta llegar a la Tierra para que podamos verla desde la Tierra. Por lo tanto, han tenido que pasar esos millones de años. Y ahí hay un conflicto entre los creacionistas de la Tierra antigua, con los que me identifico yo un poco más, y los creacionistas de la Tierra joven, que dicen que esto es así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todos somos hermanos y todos somos amigos. Si resulta que unos están equivocados y los otros tienen razón, pues gloria a Dios. Ya el Señor nos lo aclarará algún día. Yo he participado en muchos congresos, yo defiendo mi postura, pero al lado mío hay un hermano que defiende el creacionismo de la Tierra joven, y somos hermanos y no nos vamos a pelear por eso. Aunque en España tenemos tendencia a pelearnos más, no sé por qué. Es curioso, ¿eh? A veces en los debates públicos tú ves a dos ingleses o dos norteamericanos hablando, y uno es ateo y el otro defiende la existencia de Dios, y cada uno defiende su papel y dialogan, y luego la gente vota y dice quién ha ganado el debate, si el ateo o el cristiano. La gente vota y sale, ganó el cristiano, ganó el ateo, y siguen siendo amigos. A lo mejor también porque les pagan luego, ¿no? No sé, tanto al uno como al otro. Pero lo cierto es que a nosotros nos ardería la sangre si alguien me lleva a la contraria, ¿no? Y esto se soluciona en la calle. Es el carácter latino, es el sentimiento, sí. Al principio de la charla estabas hablando del politeísmo. Luego has hablado del monoteísmo y has llegado a decir casi textualmente que el pueblo hebreo es el pueblo elegido por Dios para difundir su mensaje en el mundo. El Dios único, verdadero y creador. Y a mí ha habido gente que me ha llevado a cuenta que precisamente ese hecho de que exista un pueblo elegido para difundir el mensaje del Dios único, verdadero y creador, actúa en contra y es una prueba de la inexistencia de ese Dios único, verdadero y creador. Porque al coexistir culturas politeístas con la cultura hebrea monoteísta, o existen todos los dioses, o no existe ninguno, y todos son creados por la imaginación de los hombres, porque a un Dios único, verdadero y creador, hubiera sido más fácil que en todas las culturas humanas destinadas por todo el mundo hubiera habido ya profetas escogidos por él y puestos aquí por él, para que así todo el mundo, digamos, toda la humanidad primera creyera en ese Dios único, verdadero y creador. ¿Por qué complicarse la vida haciendo que haya un único pueblo elegido y que toda la humanidad estuviera en la ignorancia? Por lo tanto, dar ese argumento para decir, no existe ningún Dios, o existen todos, y todos al mismo nivel son creados por la imaginación de los hombres. Lo que pasa es que en una cultura habrá muchos dioses, otras a ninguno de cosas espirituales, como la cultura iglesia primitiva de
chamanes, y otra, como los griegos, han decidido elegir, en vez de los griegos, a unos. ¿Tú qué argumento darías para contrastar este argumento? Bueno, esta será una de las primeras preguntas que le haga al Señor cuando esté en su presencia. Es decir, ¿por qué lo hiciste así, Señor? ¿No era más fácil hacerlo? Fijaos, ese argumento, es decir, es el ser humano, el que pregunta eso, es el ser humano que quiere ponerse en el papel de Dios. Es decir, es que yo, si hubiera sido Dios, hubiera hecho mejor las cosas. No lo hubiera hecho. ¿Por qué elegir a los judíos, con tan feos como son los judíos, y tan mal que nos caen aquí en España los judíos, ¿no? ¿Por qué elegir al pueblo judío? Entonces, yo habría hecho las cosas mejor que Dios. Esa es una actitud ya de entrada peligrosa. Cuando el ser humano quiere ser más listo que Dios, que lo hizo todo, ya es peligroso de entrada. ¿Por qué Dios elige a un pueblo? A ver, sí, es verdad, es un buen argumento. Yo, si hubiera elegido a un pueblo, si hoy tuviera que elegir a un pueblo, ¿a qué pueblo cogería? Por supuesto a los catalanes. No iba a irme a Madrid. Pero fijaos, si yo como Dios elijo a un pueblo, debería coger a un pueblo poderoso, a un pueblo potente, a un pueblo que tuviese recursos. ¿Cuáles eran los poderosos, los inteligentes, los que tenían cultura, los que tenían posibilidad de transmitir mi palabra a las demás culturas? ¿Los judíos? Para nada. Si eran un pueblo de vagabundos, de errantes, eran ganaderos que iban por el campo y los pobres no tenían ni casa. Tenían ganado, sí, pero los pobres no tenían. Entonces, fijaos que Dios coge a un pueblo humilde, con un propósito humilde, de llevar su evangelio, su palabra al resto de la tierra. Lo que pasa es que los judíos no siempre le hicieron caso al Señor. Los judíos se rebelaron muchas veces contra el Señor e incluso se fueron con otros dioses, apostataron de su fe, ¿no? Entonces, si uno analiza el por qué Dios elige a un pueblo, siempre va a encontrar discriminación. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no me eligió a mí o a los españoles y tal? Pero Dios a veces hace las cosas que aparentemente a nosotros nos resultan incomprensibles, pero claro, es que nosotros no tenemos la óptica de Dios. A veces es el ejemplo ese que se les pone a los niños en la escuela dominical. Ahora ya los niños no hacen tapices, ¿no? Bordados, y bordan una flor o un pájaro con hilos de colores en aquel tapiz redondo, eso ya no existe. Y tú estás viendo el tapiz, y cuando está el tapiz, tú dices, qué bonito ha quedado, perfecto, pero tú dale la vuelta al tapiz y mira cómo están los hilos por debajo. No tiene sentido. Desde la óptica humana no tiene sentido ese tapiz, pero Dios lo está viendo desde el otro lado. Dios ve toda la historia, porque para Dios no existe el tiempo. Él crea el tiempo. Entonces el tiempo no tiene un pasado, un presente y un futuro, sino Él lo ve todo y sabe a dónde quiere llegar. Sabe dónde va a acabar la historia, ¿verdad? Por eso decir, ¿por qué eligió? Sería más fácil. Bueno, yo qué sé, ya se lo preguntaré a Dios. ¿La última? Yo le quería hacer una pregunta. De todos los filósofos que ha nombrado aquí, ¿no? Hawking, Einstein y tal, yo creo que todo es opinión mía personal, ¿no? Pero también me gustaría saber su punto de vista y su opinión de lo que voy a explicar. Creo que todas estas personas, al fin y al cabo, ¿no? Porque todos ellos en realidad creen que hay un creador. O sea, es que es algo que yo creo que cuando ellos están a solas, yo creo que ellos tienen que creer en eso. Es más, dicen que el ateo, al final de sus días, es la persona que más cree, ¿no? Incluso creo que Hawking, antes de morir, llevó toda una vida estudiando. Creo que este hombre se pasó muchísimo tiempo y en su lecho de muerte, creo que la última palabra que dijo, si no me equivoco, verdaderamente existe un creador o algo así. Creo que dijo. ¿A dónde quiero ir? Que desde el principio todo lo que se ha volcado siempre ha querido ser el afán de protagonismo, el poder
También hay un refrán que dice, ¿quieres conocer a un hombre? Dale poder y verás cómo es. Todas las personas han querido proyectar sus teorías, igual que la Biblia. Dicen que es el libro más perseguido, el libro más odiado, el libro más destrozado, pero luego a la hora de la verdad es el libro traducido a todos los idiomas, incluso al indígena, y similar a los otros libros sagrados como el Tripitaka, la Perla de Gran Precio de los mormones, que son libros también sagrados según ellos, ninguno hace referencia a lo que hace la Biblia realmente. Es más, Voltaire era un gran filósofo y al final tuvo que comer de su propio veneno. Dijo, cuando yo muera, la Biblia ya está acabada, pero fue la imprenta en su propia casa donde más Biblia se hizo, ¿no? ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que todas estas personas yo creo que lo hacen por su propio ego, porque el hombre lo que quiere es reflejar que es un fenómeno, que es algo fuera de lo normal, y por eso me quedo también con lo que usted ha dicho a lo último, la crisis de identidad. ¿A dónde quiere llevar todo eso? Conocimiento, intelecto, pero luego las personas yo creo que a solas tienen un vacío tan grande en su vida que tienen que decir verdaderamente sí. Pues sí, gracias por tu testimonio, pero creo que estás en lo cierto. Es así, es así. Pues bueno, sí, allí había una, la última. Una pregunta, yo quisiera que me explicara un poco del Mateo 24, cuando le preguntan los apóstoles, ¿qué pasará? ¿Cuándo será la señal del fin? Eso es una conferencia para el próximo año. Porque es un tema muy extenso, que implicaría mucho. Estaríamos aquí toda la hora de la comida. Lo dejamos para otra época. Muchas gracias por vuestra atención y espero que el Señor os haya bendecido, igual que me ha bendecido a mí en esta mañana.